Buenos días, hermano. Buenos días. Nuevamente estamos aquí extendiéndoles a todos una cordial bienvenida, esperando que todos estén muy bien con el propósito de escuchar los mensajes de la Santa Palabra de Dios. Los invito, vamos a hacer una oración antes de empezar. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el privilegio de estudiar tu santa palabra, de estar en comunión contigo, Señor, y estar en comunión con muchas personas que nos escuchan, que tú puedas abrir su entendimiento y sus corazones para que tú puedas entrar a morar en esos corazones, Señor. Bendice a todas las familias que nos escuchan, bendice a cada uno, Señor, y que estos mensajes sean una bendición para todas las personas, para todas las almas. Que muy pronto tengamos esos maravillosos resultados, que muchas personas se han convertido a ti, Señor, a través del mensaje de tu santa palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestras peticiones. En el santo nombre de Jesús te imploramos estas peticiones. Amén. Amén. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante. Vamos a hablar acerca de lo que Dios hace por nosotros y hizo en la cruz del Calvario y sigue haciendo por nosotros. En el libro de Primera de Juan 1:8 nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es una esperanza para nosotros. Antes que Jesús muriera en la cruz del Calvario, era a través de sacrificios, de ofrendas, que traían un corderito, lo sacrificaban, confesaban sus pecados y a través de la sangre de ese cordero alcanzaban el perdón de sus pecados. Claro que tenían que confesar sus pecados con su mano puesta sobre ese cordero y de ahí ellos mismos tenían que quitarle la vida a ese cordero. Ese cordero era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que un día vendría a morir en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Y así fue hace como 2000 años. Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros y ahora a través de ese sacrificio de Jesús, nosotros podemos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Nos dice en el libro de Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero el versículo no termina allí. Agrega algo más, una esperanza. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es nuestra esperanza, porque dice que la paga del pecado, esa es la muerte. Definitivamente la paga del pecado. Todo el que comete pecado ofende a Dios y debe morir. Pero gracias a ese grande sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allá en la cruz del Calvario, gracias a eso nosotros, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, porque nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es esa dádiva? La dádiva es ese Salvador, ese bebé que vino a nacer aquí entre nosotros, un niño, esa gracia que Jesús mandó para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Nos sigue diciendo otro versículo que se encuentra en
el libro de Isaías 64:6. 64:6 dice: bien, todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ese era el destino de todo ser humano. El que peca, muere. Aquí el versículo dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, no tenemos ninguna esperanza de nada, nada. No hay cosa limpia en todo nuestro ser. Pero sigue diciendo el versículo: nuestra justicia como trapo de inmundicia. Lo que nosotros hagamos tratándolo de hacer bien para quedar bien, pero Dios no lo acepta, porque nuestra vida es realmente pecaminosa, es sucia, como lo dice aquí el profeta Isaías. Dice que y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando una persona comete un pecado, está listo para cometer otro, y así ya se hace una costumbre de estar siempre cometiendo ese pecado, y ya se le hace tan fácil que ya no tiene deseo de buscar a Dios, de pedir perdón a Dios. No, él continúa en esa vida. Por eso el versículo dice que bien todos nosotros, porque desde que entró el pecado es una herencia que vino de padre a hijo, una herencia que siempre vino pasando de generación en generación, hasta que Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Y si nosotros creemos en ese sacrificio, si nosotros pedimos el perdón a nuestro Dios, si nosotros confesamos nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el libro de Jeremías, capítulo 2, y el versículo 22, hay personas que tratan de buscar la salvación, limpiar sus manchas de pecado con algo. Pero aquí el profeta Jeremías nos dice en el versículo 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, tus pecados están siempre delante de mí, dijo Jehová. Repito el versículo, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová. Nosotros no tenemos ese poder para quitarnos esas manchas. No podemos. Eso solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede limpiarnos, purificarnos, santificarnos, cuando nosotros con sinceridad le confesamos nuestros pecados. Él nos perdona, pero que nosotros por nosotros mismos tratemos de hacerlo, eso es imposible. Por eso nos dice el versículo 22, dice, aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, esas manchas de pecado no se quitan. Solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Otro versículo que se encuentra en 2 de Timoteo 1:9, dice el versículo 9, quien nos lavó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos. Jesús ya había seleccionado, nos había seleccionado desde tiempos atrás, pero llegaría el tiempo cuando Él viniera a morir en la cruz del Calvario, viniera a dar su vida. Hasta entonces tendríamos esa oportunidad de que nosotros lo aceptáramos como nuestro único Salvador personal. Por eso nos dice el versículo de 2 de Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios había ya determinado que Él iba a venir y que los que lo aceptaran alcanzarían el perdón de sus pecados. El pueblo judío era el pueblo que Dios había elegido, había seleccionado. Ese pueblo debía de compartir esos mensajes a todo el mundo. Pero tristemente, ni ellos mismos pudieron ser fieles a Dios. Fueron pocos los que pudieron llevar algunos mensajes. Por ejemplo, cuando la reina de Sabá, ella vino al rey Salomón y escuchar su sabiduría. Entonces, ella conoció a Dios a través del buen testimonio. Y muchos años después, ya allá conocían de Dios. Y ese era el propósito de Dios, que así se hiciera. Pero tristemente el pueblo de Israel fracasó. No cumplió con los propósitos divinos. Dios levantó también a un pueblo que el pueblo gentil, vamos a verlo más adelantito, a ese pueblo gentil que no conocía a Dios. Ahora Dios elige a un personaje para que difundiera esta maravillosa enseñanza, que vamos a ver quién es ese personaje que Dios eligió para dar esos mensajes a todo el mundo de aquel tiempo. En el libro de Efesios 3, 8 y 9. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí tenemos lo que estábamos diciendo. Ese apóstol Pablo, Dios lo eligió para que él diera el mensaje a los gentiles. Por eso se conoce en la escritura que el apóstol de los gentiles fue Pablo. Fue el que llevó el mensaje a todas las personas que no pertenecían a los judíos. Claro que también él le predicó a judíos y a no judíos. Él había hecho ese pacto con Dios de servirle a Dios. Porque cuando él fue convertido, cuando él fue llamado por Dios, porque Dios personalmente lo llamó, cuando él iba persiguiendo a unos cristianos, Dios lo llamó. Y Pablo preguntó, era Saulo todavía. Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? Cuando cayó con esa tremenda luz que Dios le mandó,
cayó y allí dijo: ¿Quién eres, Señor? La voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo preguntó: Señor, ¿qué quieres que haga? Y ahí Dios le dio la orden que fuera a tal lugar, y allá se le iba a preparar y a decir qué es lo que iba a hacer. Y así él se convirtió, lo bautizó esa persona que vino a poner su mano sobre de él y devolverle la vista, y ahora él estaba preparado. Ahora él iba a predicar. Comenzó predicando en la sinagoga de los judíos, pero luego se fue a los gentiles, porque Dios así lo había determinado, que él iba a ir a ser el apóstol de los gentiles, pero fue Dios personalmente quien lo llamó. Y ahora él dice aquí: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Dios se lo encomendó a él y dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Ese misterio había estado oculto, escondido, porque Dios traía ese plan. Dios siempre está al pendiente de todo. Él ya había pensado en ese personaje, de ese Saulo, y cómo lo iba a llamar. Y cuando llegó el tiempo, ahora él lo elige, y Pablo, flexible al llamado de Dios, ahora él es el apóstol de los gentiles, que llevó el mensaje a todo el mundo conocido en aquel tiempo. Fue una maravilla y una bendición para miles de personas que escucharon y aceptaron el mensaje de nuestro Dios a través de este personaje, al apóstol San Pablo. Nos dice otro versículo en Romanos capítulo 16, 25. Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo aquí está reconociendo lo que Dios, ese era uno de los grandes misterios ocultos que nadie sabía, solo Dios sabía ese misterio. ¿Cuál era el misterio? Era de que el mensaje se iba a predicar también a los gentiles. Y Pablo fue el elegido por Dios para llevar esos maravillosos mensajes al pueblo gentil. Nos dice en el libro de Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En nadie, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede dar la salvación. Eso nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que dice que en ningún otro, en nadie más,
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en nuestro Señor Jesucristo es el único, es el nombre en el cual nosotros podemos alcanzar la salvación. En el libro de San Juan 1:4, San Juan 1:4, un personaje judío muy importante, también él quería hablar con Jesús, pero él era maestro de Galilea, maestro del pueblo judío, y se apenaba que vieran que iba a hablar con Jesús. Entonces él buscó la manera cómo ir a Jesús, cómo hablar con Jesús. En San Juan capítulo 1 y el versículo 4 nos dice, 1:4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién estaba la vida? Dice, en Jesús. En él, el Creador, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a ir otro versículo que se encuentra en Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Cómo dice el versículo? Pues cuando vino el cumplimiento, Dios todo tiene como un reloj marcando las horas, los tiempos. Ya estudiamos acerca de las profecías, grandes profecías esas de muchos tiempos, de muchos años, y exactamente cuando el tiempo que se marcó en la profecía se fue cumpliendo. Allá la profecía de los 2300 días, las profecías de 1260 años también, y tenemos muchas profecías, las 70 semanas, todas esas profecías se marcaron el inicio y también su cumplimiento. Todo porque Dios lo tiene bien, podemos decir, bien agendado para que todo vaya a la orden divina. Por eso el versículo que leímos, que dice, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Muchos, aún desde Adán ya Dios había prometido el Salvador del mundo. Y cada bebé que nacía pensaban, este será el Salvador. Y así pasaron los años, hasta que llegó el cumplimiento de ese tiempo. Llegó el tiempo en que ese bebé iba a venir a nacer. Eso era un cumplimiento de una promesa que se había dado allá en el huerto del Edén cuando nuestros primeros padres cometieron el primer pecado. Allí en Génesis 3:15, Dios le dijo a Eva, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia tuya y la descendencia de la serpiente. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, y tú, la descendencia de la serpiente, o sea, Satanás, te herirá en el calcañar. Y desde allá estaba que un día de la simiente de la mujer nacería el Salvador del mundo. Y ahora en Gálatas 4:4, llegado el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuántos años pasaron? Muchos años, más de 4000 años pasaron, pero Dios cumplió su promesa y Él vino. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios
envió a su Hijo. Esa es una esperanza, y así son todas las profecías, todas son las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios las va a cumplir paso a paso. Y también tenemos otra, que Cristo vendrá. Ayer hablamos sobre de Cristo vendrá, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vendré otra vez. Él prometió y es la esperanza de cada uno de nosotros. Nos dice en el libro de Hebreos 2:14, vamos a ver qué nos dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Dios se dio a sí mismo por cada uno de nosotros, y Dios cumplió su promesa. Cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo, el Hijo de Dios vino a este mundo a nacer como un bebé, cumpliendo la promesa que le había hecho allá en el huerto del Edén a nuestros primeros padres. En Hebreos 2:14 nos dice que Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así él había prometido. Por eso dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también, el Hijo de Dios, tenía que participar igualmente de carne y sangre. Por eso vino como un bebé, vino a nacer como nace cualquier niño. Así vino a nacer nuestro Señor Jesucristo, para cumplir lo que había prometido. Por eso dice el versículo 14, que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Jesús, él venía a destruir al que tiene el imperio de la muerte, es el diablo. Y él va a destruir a ese actor de tanta maldad, de tanta muerte que ha causado en este mundo. Ahora con esta enfermedad, esta epidemia, cuántos cientos, miles de personas han perdido la vida. Todo esto son productos o obra del enemigo de Dios, el que está causando todo este mal. En el libro de Hebreos 4:14 al 16, aquí nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos alguien que intercede por nosotros, y por eso con confianza, el versículo que sigue el 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por nosotros. Así que nosotros con confianza podamos ir a Él y a pedir su ayuda. Él está esperando que nosotros vayamos a Él. Por eso nos dice con confianza, dice, acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en libro de San Juan 3:5, San Juan 3:5, hay que nos dice el apóstol Juan, San Juan
3, 5. Dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hace un momento dijimos, ¿verdad?, de que un hombre importante del pueblo judío quería hablar con Jesús. Él le interesaba saber de todo lo que decían de Jesús. Él quería saber, pero él era maestro del pueblo judío y se avergonzaba ir con un muchacho, un joven, a relacionarse con él, a hablar con él. Entonces, él buscó la noche. Él fue de noche y vamos a ver lo que realmente le dijo. Dice aquí el versículo que leímos: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua no puede entrar en el reino de Dios. Ahí se entabla una breve plática, pero Jesús va directamente a este hombre, a Nicodemo, a hablarle directamente. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre, ya siendo viejo, entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ya Dios se lo estaba diciendo, que él es que iba a nacer de agua, o sea, necesitaba bautizarse. Y es lo que Nicodemo no entendía. Pues le dijo Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que no te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Y ahí Jesús le narra todos los pasos que él debe dar. Y él se fue bastante triste, pero la historia nos confirma de que Nicodemo aceptó a Jesús. Y él, cuando Jesús fue crucificado, él invirtió dinero para llevar a sepultar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue un fiel siervo de Dios también, Nicodemo. Aceptó a Jesús. Claro que le costó bastante. Él se sentía humillado porque él era un gran maestro, una persona grande de edad, y Jesús era un joven todavía, pero él tenía que reconocer quién era Jesús. Y nos dice allá en el libro de Primera de Timoteo, vamos a ver, Primera de Timoteo 1:15, un fiel discípulo del apóstol Pablo, que siempre fue muy querido del apóstol Pablo, nos dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?, que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice el apóstol: yo soy el primero. Él reconocía, Timoteo reconocía que él era pecador y que por él también había venido el Salvador. Y es lo que también cada uno de nosotros
debemos reconocer que somos pecadores, pero que tenemos un Salvador, que Él vino a dar su vida por nosotros para darnos la salvación. Por eso dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él por mi vida. Aquí Él está presentando estos maravillosos mensajes al pueblo y realmente son mensajes sumamente importantes para cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Romanos 5:8. El apóstol Pablo siempre nos habla en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonita esperanza para cada uno de nosotros, que Él reconoce que somos pecadores, pero aún así, Él dio su vida por nosotros. Por eso nos dice, mas Dios muestra su amor por nosotros. Qué más demostración tan grande de que Jesús, en su amor, Él murió en esa cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Ese es el mayor amor que Dios haya demostrado por nosotros, porque nos amó, nos ama y nos sigue amando por toda la eternidad. En los mismos de 4:25 de Romanos, también nos dice 4:25, nos dice, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Todos los pasos que Cristo dio para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, dice, cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Recordemos todos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue tomado prisionero, llevado al Sanedrín, cuánto lo golpearon, lo escupieron, luego lo condenaron a muerte y luego lo pusieron ahí en una cruz, clavaron sus manos con clavo, clavaron sus pies con clavo y luego lo levantaron y lo dejaron caer en ese hueco donde cayó esa cruz. Y todo ese dolor, todo ese sufrimiento, ¿por qué? Porque nos ama y nos sigue amando. Y Él nos sigue invitando, nos llamándonos. Nos dice en 1 Corintios, vamos a ver 1 Corintios 15, 13 y 14. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y nos sigue diciendo, más el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Aquí está que si Cristo no resucitó, entonces la predicación que el apóstol Pablo estaba dando no tenía valor. Vana es nuestra fe, pero él tenía esa seguridad, por eso él dijo, ¿verdad? Vamos a leer todo el versículo que tenemos aquí, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos el Cristo
somos los más dignos de con misericordia de todos los hombres. Pero más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así que tenemos la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y ahora Él está en los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y nosotros debemos aceptar ese llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha hecho tantas provisiones, tantos llamados a miles de personas y hoy sigue llamándolo. Él dice en Apocalipsis 3:20, estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esperamos que esas invitaciones no sean en vano. Todos esos llamados que Dios nos hace, podamos aceptarlo como algo especial para cada uno de nosotros. Dios quiera que estas maravillosas enseñanzas, estas promesas que Dios nos hace en su santa palabra, llegue a nuestros corazones, el corazones de muchas personas que todavía no han aceptado a Cristo como su único y salvador personal. Esperamos que muchas personas de esas que nos escuchan puedan tomar esa decisión y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí una lista de personas por las cuales vamos a orar. Nos dice aquí por quienes vamos a orar. Vamos a orar por la familia del hermano Ezequiel Jiménez, que ella descansa en el Señor. Asistía a la iglesia México 68. Él hace poquito murió. Primero se había anunciado que oráramos por él, por su salud, pero ya no, hace algunas horas avisaron que ya él descansa en el Señor. Vamos a orar por esa familia, que Dios los ayude, que Dios les dé esa resistencia, que Dios ponga esa paz en su corazón, porque han perdido un familiar importante para ellos. Y esperamos que Dios pueda darle consuelo en sus corazones. Dios los ayude y los proteja y les dé esa paz en sus corazones. También vamos a orar para agradecer por la recuperación de Ángel Ibarra y Elena Rosas, quienes ya se encuentran en sus casas. Esos estaban hospitalizados y pidieron que oráramos por ellos. Y ahora piden que oremos por ellos. Ya están en casa, gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque esa súplica de cuántas cientos de personas hacen, ha llegado al trono de la gracia y Dios le ha otorgado la salud a estas personas. Vamos a orar por ellos, que Dios los ayude, Dios los bendiga y que siempre recuerden que en todo momento demos las gracias a Dios y pidamos a Dios todo lo que nosotros realmente necesitamos. Vamos a orar por esta familia, vamos a orar también por todos esos médicos que están trabajando día y noche. Vamos a orar por ellos, por sus familias, que no se vayan a contagiar, que no se vayan a enfermar, que Dios les dé paciencia. Todas esas personas que están trabajando, esos médicos, esas enfermeras, personas voluntarios, personas de nuestro gobierno, también muchos están trabajando. Vamos a orar por todos ellos y vamos a pedirle a Dios su intervención divina para que ya dé paz, tranquilidad y pueda suspender esta terrible enfermedad que ha azotado a todo el mundo.
Lo invito a doblar nuestro rostro para buscar a Dios en oración. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el cuidado que nos brinda, por el privilegio que nos da de compartir tus enseñanzas, tu mensaje. Pedimos tu bendición para esas personas que descansan en el polvo de la tierra, por esos familiares que han perdido un ser querido. Pedimos que tú los bendigas, Señor, a ellos, ya que Él descansa en el polvo de la tierra, pero sus familiares, Señor, que escuchan tu voz, tú puedas darle esa paz, esa tranquilidad en sus corazones y puedan sentir que Dios lo ha llamado y que muy pronto lo volverán a ver cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Mientras tanto, pedimos tu bendición para esta familia, que siempre les proporcione, Señor, esa paz en sus corazones. También bendice a estas personas que estaban hospitalizadas, pero ya hoy se encuentran en casa, dándote gracias por la salud que les has dado. Gracias, Señor, por escuchar estas peticiones y que ellos se encuentren totalmente bien y puedan seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo y seguir sus ordenanzas. Y así bendice a todas las almas, Señor, que están sufriendo, que tienen problemas. Tú les des tu bendición, tu protección y todos esos que se encuentran en esos hospitales, Señor, pedimos muy pronto salgan totalmente buenos y sanos de allí y dando gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones. Te lo imploramos en el nombre santo de Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Amén.